la idea se gesta a partir de pues, la indignación y del dolor que me causó la violencia que se desató yo soy de Jalapa, Veracruz, en aquellos años como el 2010, en donde, pues bueno, ya todos recordamos esa etapa en donde había militares en las calles, bueno, actualmente todavía en varios lugares existen, pero fue algo repentino, la violencia se disparó y fue cuando posteriormente pues vino el asesinato de una periodista basada en Jalapa, Regina Martínez, después fotoperiodista que asesinaron posteriormente Rubén Espinosa. Y a partir de ahí fue que dije, yo quiero hacer algo al respecto, ¿no? No me interesaba contar exactamente, ¿no? Una biopic, nada de eso, simplemente hablar de esta problemática inspirada pues por estos crímenes y también pues es que hay una conexión, ¿no? De la violencia. Como los desaparecidos, ¿no? Pues el reclutamiento forzado, etcétera. Pero a mí lo que me interesaba mucho también era tener una perspectiva de mucho respeto, de justo de no, digamos, o sea, de que la violencia no fuera gráfica, ¿no? Que no se romantizara, se volviera un espectáculo. Yo lo sabía desde el inicio, entonces a partir de ahí pues fue que fui dando el tratamiento, hice también investigación, el argumento lo coescribí con mi hermana, ¿no? Hicimos entrevistas con periodistas. A partir de ahí fue que se fue hilando, ¿no? Tomando pues varios elementos. También me interesaba mucho la metáfora y me interesaba mucho pues justo plasmar estas atmósferas de terror sin ser gráficos, ¿no? Y que es este miedo que de pronto se llegaba a sentir en las calles, ¿no? Tuve una gran fortuna de que José estuvo desde el principio de la escritura del guión. Yo a él lo identifiqué en una película que se llama Mente Revolver y me encantó lo que hizo. Y cuando yo estaba desarrollando esta idea, pues sí, pensé que él podría ser un excelente actor para encarnar a Santiago, ¿no? Entonces, ya que terminé el guión, pues se lo volví a mandar, él le gustó y cuando logramos aterrizar pues el presupuesto, empezamos a trabajar desde varios meses antes de empezar la preproducción. Nos interesaba mucho que el personaje tuviera congruencia, que tuviera un arco claro. Digamos que él empieza pues muy inocente, ¿no? Y a lo largo del desarrollo de la historia, pues él va atravesando toda una serie de emociones, ¿no? De pensamientos, una serie de decisiones, y era muy importante entender en cada etapa de su viaje, entender qué estaba pasando con el personaje, por qué hacía lo que hacía, por qué decía lo que decía, porque incluso pues dice cosas que él sabe que no puede cumplir, ¿no? O sea, incluso miente por ahí también, ¿no? En su afán por llegar a su meta, ¿no? Entonces, eso fue algo que nos sentamos a trabajar, digamos, trabajo de mesa. Posteriormente, pues hicimos ensayos también. Y a mí me interesaba mucho de los actores, pues, cómo se planteaban las relaciones entre ellos, ¿no? Porque hay como grupitos relacionados. Y, por ejemplo, Santiago, su mamá, que es Arcelia Ramírez, es su novia, que es Karen Momo, ¿no? Tener como estos grupos, estas conexiones y ver cómo los personajes están relacionados y qué es lo que aportan el uno del otro, eh, y cómo soportaba eso a la historia, el desarrollo de la historia, ¿no? El canijo se escapó de una casa de seguridad. Sabe algo mucho más cabrón. Teresita, por ejemplo, también me pasó que la vi en la camarista y me enamoré de la mini toy y dije, yo quiero trabajar con ella. Y entonces cuando estaba viendo
bueno, la escritura, pues también la imaginé a ella, ¿no? Entonces, tanto Teresita como José fueron de estas cuestiones fantásticas de que yo me los imaginaba y aceptaron, ¿no? Al final cuando les presenté el proyecto. Entonces, yo mucho de la escritura en el guión, pues ya los tenía yo en mente, más o menos como hablaban, ¿no? De sus manerismos y este tipo de cosas. Karen, pues también es un gran talento. Con Arcelia yo trabajé en algún proyecto hace 10 años, ¿no? Cuando yo estaba ahí empezando haciendo mis cosas estudiantiles. Y bueno, no hay, digo, todos sabemos quién es una maravilla trabajar con ella. Aída López, pues también fue, aunque su participación es muy corta, nuestras lecturas o ensayos pues fueron muy intensos en el sentido de nuevamente de tratar de meterse en la psicología de estos personajes y te digo, siempre desde una perspectiva de respeto y de no revictimizar, porque se puede prestar muy fácilmente o caricaturizar o simplemente sí, a victimizar demasiado y entonces eso creo que hubiera perdido mucha validez, pero pues tiene mucho peso pues, el tamaño de esos actrices y actores, ¿no? Mayra Cérvulo, Carlos Aragón también, con quien había trabajado en un cortometraje, nuevamente, ¿no? O sea, son personajes que tienen unas apariciones breves pero que tenían que ser impactantes y tenían que tener peso, ¿no? Yo bromeo con que es un thriller tropical, ¿no? Porque realmente puedes apreciar las palmeras, puedes apreciar el calor que, bueno, filmamos en mayo, junio, eran unos calorones, pero la ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz siempre fue un personaje. Yo desde el principio, desde siempre supe que, bueno, se planteó la historia ahí. Y algo que a mí siempre me ha encantado, pues son las texturas, los colores. Las texturas, pues es algo natural por la salitre, ¿no? Entonces se descarapelan las paredes, hay una historia arquitectónica muy interesante, los colores son brillantes y variados. Todo esto desde la gestación, pues ya se iba incorporando. Y me interesaba también mucho incluir la idiosincrasia, digamos, del puerto, aunque digamos que no hay demasiado, pero bueno, sí está planteado al principio de la película, ¿no? Me interesaba también esta cuestión de cómo estamos habitando, dentro de la película, estamos habitando pues una capa más abajo de la superficie, ¿no? Vemos la superficie donde el malecón y todo parece que está tranquilo y en paz y en realidad debajo están sucediendo cosas, ¿no? Que es este miedo o esta amenaza oculta, ¿no? Que también es un poco la metáfora del cocodrilo, ¿no? Que acecha un depredador de sangre fría. Era muy importante también, como dices, ir manejando las atmósferas, ¿no? De pronto, si se nos nublaba, pues bueno, era buscar utilizar eso para transmitir pues sí, esta tensión, ¿no? Y manejarlo, la tensión y las atmósferas a través de escoger las locaciones indicadas. Supongo que ya se enteró. Sí, carajo. Bueno, también me interesaba mucho esto, no caer en la inocencia y el romantizar. Entonces hay ciertos personajes ahí que dan este contrapeso, ¿no? El editor Perea, pues bueno, él claramente está alineado. Su otro colega, Víctor, pues pues él claramente tiene ahí cosas oscuras, ¿no? Detrás está el otro señor Barbón. eh, que pues él de plano dice yo no me meto o sea que de plano él es de los que piensan que no hay nada que hacer y que pues más bien hay que quedarse callados y ir con la cabeza gacha, ¿no? Entonces sí creo que como en todo, pues hay una pluralidad de pensamiento y de posturas. Desgraciadamente, como dices, la libertad de prensa está bajo ataque, no solo en México, en todo el mundo. Las
digamos, la prensa corporativa, pues es algo que un fenómeno que se está dando en otros países, y bueno, en México también, ¿no? O sea, donde las corporaciones son las dueñas de los periódicos o los dueños de los canales. Entonces, ahí es donde se va trazando la línea editorial que les conviene. Sin embargo, pues bueno, también tenemos el periodismo independiente, ¿no? El crítico, periodismo de investigación. Y por otro lado, pues bueno, está toda la otra gama del periodismo que es de espectáculo, bueno, muchísimos, ¿no? Aspectos del periodismo. Pero aquí me interesaba mucho buscar temáticamente esta idea de que la verdad en México pues te puede costar la vida, ¿no? Una verdad que resulta incómoda para un grupo de poder y especialmente un grupo criminal.